Distinto es la retina, ¿no? La retina sí es una prolongación del tejido nervioso, ¿ok? Es una prolongación del tejido nervioso. ¿Y en qué está especializada la retina? La retina está especializada en transformar los estímulos luminosos en impulsos eléctricos, ¿no? Esa es la función que tiene la retina. La retina a su vez tiene varias capas, ¿ok? Yendo de la superficie, de la parte más externa hacia la parte interna, vamos a tener el epitelio pigmentario, la capa de los conos y bastones, que son las células que van a captar la luz, ¿no? Y van a dar la visión en blanco y negro y en colores. Después de esta capa de conos y bastones vamos a tener una membrana, que es la membrana limitante externa. De la membrana limitante externa hacia adentro es tejido nervioso puramente, ¿no? Tenemos la capa nuclear externa con los núcleos de las neuronas. Después la capa plexiforme, que son la prolongación de estas neuronas para llegar a la capa nuclear interna, que son las segundas neuronas. Tenemos la capa plexiforme interna y finalmente la capa ganglionar. Más atrás tenemos la membrana limitante interna, que va a dividir a la retina de los tejidos adyacentes. Ok, ¿qué vamos a ver detrás de la retina? ¿No? Tenemos los fotorreceptores, las capas plexiformes, la membrana limitante interna, la externa, la capa ganglionar, y detrás vamos a tener la capa vascular del ojo, ¿no? La capa vascular del ojo se llama la coroides. La coroides está dividida o está separada de los fotorreceptores o de la membrana retinal mediante la membrana de Brach, ¿ok? También recuérdense eso, ¿no? La membrana de Brach va a dividir la retina de la capa vascular del ojo, que es la coroides. De ahí viene la siguiente pregunta, la 39, dice: la coroides y la retina están separadas por, ¿qué cosa? La membrana de Descemet, la membrana de Bowman, la membrana de Brach, la lámina fusca o la membrana limitante interna. ¿Cuál será? La C, ¿no es cierto? Habíamos dicho la membrana de Brach. La siguiente, la pregunta 40, dice: no es capa de la retina el epitelio pigmentario, la capa plexiforme interna, la capa ganglionar, la capa de células fotorreceptoras o la membrana de Bowman. La membrana de Bowman, ¿no? ¿Dónde estaba? En la córnea, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que es el sistema tegumentario. Entendiendo como sistema tegumentario la epidermis y la dermis. El sistema tegumentario entonces está constituido por la piel y las estructuras asociadas a ellas, ¿no? Las estructuras asociadas a la piel son las uñas, los pelos, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas. La piel como tal se considera que es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿no? Está recubriendo a todo el organismo. Es una barrera protectora. Va a responder gracias a las terminaciones sensoriales que tiene a los estímulos ambientales, al frío, al calor, al dolor, etc. La piel está constituida por dos capas, la epidermis y la dermis. Como les decía, hay estructuras asociadas, ¿no? Los anexos de la piel, ¿no? Pelos, uñas, glándulas sebáceas, etc. Dentro de estas estructuras asociadas vamos a tener unos corpúsculos que van a ser corpúsculos sensoriales, ¿no? Los corpúsculos de Meissner, que están en las palmas y las plantas de los pies, que van a responder al tacto fino, los corpúsculos de Krauss, que responden al frío, los corpúsculos de Pacini, que van a responder a la presión,
los corpúsculos de Ruffini, que van a responder al calor, y los corpúsculos de Merkel, que no están en las palmas y las plantas de los pies y que van a responder al tacto superficial en el resto de la piel. Entonces, aquí en este corte se ve los componentes principales de la piel, ¿no es cierto? Tenemos la epidermis, acá en la parte superior, y la dermis hacia abajo. La epidermis, vamos a ver más adelante, tiene diferentes capas que van a nacer a partir de la capa basal. En la dermis vamos a encontrar algunas estructuras que son importantes recordar. Vamos a tener las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas van a ser glándulas que van a nacer en la dermis y van a tener un conducto por el cual o a través del cual va a llegar el sudor hacia la superficie de la piel y se va a abrir en mediante un orificio al que le llaman poro. Vamos a tener también ahí el bulbo piloso, que es una dilatación en la cual de la cual va a nacer el pelo, ¿no? Que es un anexo también de la piel. Asociado a este pelo vamos a tener dos estructuras. Una que es un músculo, el músculo piloerector del pelo, que va a ir desde la dermis, ¿no? Adosado a la membrana basal de la epidermis, hasta el bulbo mismo. Responde este músculo piloerector a las concentraciones especialmente de aminas vasoactivas, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, ¿no? O va a responder a los estímulos de frío y calor, ¿no? Contrayéndose o relajándose. Además vamos a tener las glándulas sebáceas, que van a estar asociadas a la presencia del pelo. Va a salir su secreción por el mismo orificio por donde van a salir los pelos hacia la superficie. Y las glándulas sebáceas van a tener la función de producir una sustancia que va a lubricar o va a mantener lubricada la piel. ¿Ok? Entonces, las estructuras que están en la dermis, no se olviden, el bulbo piloso, el pelo, el músculo piloerector, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Todo eso vamos a encontrar en la dermis. Muy bien. Encima de la dermis vamos a tener la epidermis. La epidermis está compuesta por células escamosas estratificadas, o sea, es un epitelio escamoso estratificado. ¿Por qué es escamoso? Porque la última capa se va a exfoliar continuamente y es estratificado porque va a tener varias capas. ¿Cuáles son las capas de la piel? Primero tenemos el estrato basal o la capa basal, la capa que está adosada a la dermis, a la membrana basal. La siguiente capa es la capa espinosa. Se llama así porque las uniones entre célula y célula son tan fuertes que van a hacer que estas células, a medida que van ascendiendo hacia la parte más superficial, tengan entrantes y salientes a maneras de espinas. Por eso se llama la capa espinosa. La capa granulosa es aquella tercera capa que está cerca de la superficie apical y se va a caracterizar porque ha perdido casi su citosol y los gránulos dentro del citosol se van a condensar y se van a ver al microscopio en forma llamativa, por eso se llama la capa granulosa. La capa lúcida es la penúltima capa, se llama así porque ha perdido el núcleo. Al perder el núcleo se ve una capa como si fuera una capa transparente. Y finalmente tenemos la capa córnea, que es la que se está descamando continuamente. El crecimiento de la piel se va a dar a partir del estrato basal. En el estrato basal también, no se olviden, se van a encontrar las células que le van a dar la coloración a la piel, ¿no? Estas células se llaman los melanocitos. ¿Ok? No se olviden, los melanocitos se van a encontrar en la capa basal. Debajo de la epidermis vamos a tener la dermis. La dermis va a tener dos capas, la capa papilar y la capa reticular.
se dice que la dermis va a dar la fuerza y la flexibilidad a la piel, ¿no? Y como les mencionaba, va a tener los folículos pilosos, el pelo, el músculo piloerector, las glándulas y algunos receptores, ¿no?, que hemos mencionado. Los receptores de Meissner, de Krauss, de Ruffini, de Pacini van a estar en este nivel. Entonces, de la piel, ¿qué cosa deben recordar ustedes? Las dos capas, dermis y epidermis. ¿Qué otra cosa deben recordar? Que la epidermis tiene la capa basal, donde están los melanocitos, la granulosa, perdón, la espinosa, la granulosa, la lúcida y la córnea, ¿no? Esas 5 capas deben de recordar. Y también qué estructuras vamos a encontrar en la dermis. Folículos pilosos, el pelo mismo, el músculo piloerector, las glándulas sudoríparas y sebáceas y los receptores. Muy bien. La 41 dice, no escapa de la epidermis la capa basal, la capa espinosa, la capa granulosa, la capa reticular o la capa córnea. ¿Cuál no escapa de la epidermis? La reticular, ¿no es cierto? Porque el resto sí, la basal, la espinosa, la granulosa, la córnea son capas de la epidermis. En vez de la reticular debería estar ahí la capa lúcida, ¿no es cierto? Lúcida. ¿Por qué lúcida? Porque perdieron los núcleos a ese nivel. Muy bien, la 42 dice, se asocia a filamentos de queratina las uniones GAF o comunicantes estrechas, GAF o comunicantes estrechas u oclusivas, adherentes, desmosomas o focales, ¿no? Las focales en realidad no son uniones intercelulares en sí. Entonces, tenemos las GAF o comunicantes, las estrechas u oclusivas, las adherentes o los desmosomas, ¿no? ¿Quiénes se asocian a filamentos de queratina? Dice. En estas, los filamentos de queratina son los desmosomas, acuérdense, los filamentos están formando los desmosomas. En cambio, los GAP o comunicantes en realidad están formados por especie de poros unidos entre sí, célula y célula. Las estrechas u oclusivas son aquellas que van a separar las células, ¿no? Van a aislar a las células. Entonces aquí la respuesta es los desmosomas. Los desmosomas, también eso no se olviden, son las uniones más frecuentes en la epidermis. ¿Okay? Son las uniones más frecuentes en la epidermis. Muy bien, la 43 dice, la epidermis del antebrazo está constituida por todas las siguientes capas, excepto espinosa, basal, córnea, desmosómica o granulosa. Desmosómica, ¿no es cierto? Muy bien. Recuerden, ¿no? Van 2 preguntas que vienen de las capas de la epidermis, ¿no? Eso no se deben olvidar, tienen que tener presente, ¿no? Las 5 capas de la epidermis. Muy bien. Esta es una pregunta que nos va a hacer recordar de lo que son los corpúsculos neuronales, ¿no? Receptores de la piel. Entonces, en la columna de la izquierda tenemos los corpúsculos de Meissner, de Krauss, de Pacini y de Ruffini. En la columna de la derecha tenemos el tacto, la presión, el calor y el frío. Entonces vamos a correlacionar la columna de la izquierda con la columna de la derecha. Hay una memotecnia acá, ¿ok? Ruffini se podría, con esta memotecnia, relacionar con rubicundez, ¿ok? Uno está rubicundo cuando tiene calor, entonces Ruffini se relaciona con calor. Krauss, ojo, Krauss era un estudioso ruso. Este estudioso ruso le dio el nombre al corpúsculo que estudió, ¿no? De ahí viene. En Rusia, ¿qué hace? Frío, ¿no es cierto? Entonces, Krauss responde al frío. Pacini empieza con P. ¿Qué cosa es lo que va a captar?
presión, ¿no es cierto? Y el Meissner capta tacto. Entonces la respuesta acá es la A, ¿no? Meissner capta tacto, Krauss capta frío, Pacini capta presión y Ruffini va a captar calor. Muy bien. Ok, vamos a hablar de una pequeña miscelánea ahora de lo que es las tinciones. Ok, cuando nosotros tenemos un tejido que queremos estudiar, en general se saca un trozo de este tejido, una biopsia, o se saca un órgano para su estudio. Lo que se hace es se manda al patólogo para que lo estudie. El patólogo lo que hace es una preparación histológica. Esta preparación histológica la hace con algunos colorantes que usa. Los principales colorantes que se van a usar son la hematoxilina y la eosina, ¿no? Para cualquier tinción histológica en general que se use. Normalmente las tinciones van a ser compuestas por los dos colorantes, la hematoxilina y la eosina. Entonces, los preparados histológicos que más se usan son la combinación de estos dos colorantes, la tinción con hematoxilina y eosina. ¿Qué características va a tener cada una de estas? ¿No? La hematoxilina va a tener la característica de teñir los tejidos con azul. ¿Y qué cosa va a teñir? Los núcleos, los ácidos nucleicos y las estructuras que tengan afinidad por los colorantes básicos, por ser este un colorante básico, mitocondrias, ribosomas. La eosina, en cambio, al ser un colorante ácido, va a tener afinidad por las proteínas y por el tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, cuando hacen una fusión de estos dos colorantes, va a haber la tinción con hematoxilina y eosina. Entonces, ¿cómo se va a teñir? Esto es lo que deben recordar acá. ¿Cómo se va a teñir la lámina? Los núcleos van a aparecer en azul debido a la hematoxilina, ¿no? Como se ven acá. Los ácidos nucleicos, ¿no?, asociados a proteínas, por ejemplo los ribosomas, van a aparecer en violeta, un poquito más oscuros. Las fibras musculares se van a teñir de rojo, como acá, y el tejido conectivo, que está debajo, ¿no?, que sirve de sostén, se va a teñir de rosado. Esa es la tinción hematoxilina y eosina, la que más se usa. Hay una tinción que da una coloración, digamos, con más detalle, ¿no? Es la tinción hemalumbre-eosina. Es similar a la anterior, pero tiene colores más definidos, ¿no? Y no se usa mucho porque es cara. La que más se usa es la tinción con hematoxilina-eosina. Eso no se olviden. La tinción que más se usa, o los colorantes que más se usan para preparados histológicos, entonces, es la tinción con hematoxilina y eosina. ¿Y qué cosa deben recordar? Los núcleos aparecen en azul por la hematoxilina y el tejido conectivo va a aparecer en rosado debido a la eosina. Ya, esos dos detalles no se olviden. Entonces, al hacer la tinción con hematoxilina y eosina van a presentar cualquiera de estos tres, ¿no? Tenemos los núcleos acá en azul y el resto de los tejidos en rosado. Lo mismo acá en el tejido sanguíneo, los núcleos se ven en azul y el resto del tejido en rosado. Lo mismo acá. Muy bien, la pregunta 45 dice: la tinción de hematoxilina eosina se caracteriza por ¿qué cosa? Teñir las fibras musculares de rojo, teñir el tejido conectivo de rojo, teñir los núcleos celulares con hematoxilina. Se usa en cortes histológicos o todas son correctas. Teñir las fibras musculares de rojo, ¿cierto o falso? Cierto. Teñir el tejido conectivo de rojo, ¿cierto o falso? De rosado, ¿no? Acá hay acá esto lo vamos a discutir. Teñir los núcleos celulares con hematoxilina. La hematoxilina pintaba de azul, ¿cierto? De azul.
se usa en cortes histológicos. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? Entonces, aquí la respuesta serían todas son correctas. A pesar que en la alternativa B dice teñir el tejido conectivo de rojo, ¿no? En realidad el tejido conectivo se tiñe de rosado, ¿verdad? Pero haciendo la disquisición de las alternativas, todas son correctas, ¿ok? Esa sería la respuesta. Ok, existe, cuando ustedes hacen una tinción de un preparado histológico, la posibilidad de que ustedes usen un colorante y esperen que ese preparado histológico se tiñe de un color determinado. Por ejemplo, usan hematoxilina y esperarían que se pinte de azul el tejido, ¿no? O violeta. Pero en realidad el tejido se pinta de rosado o de rojo. A eso se llama metacromasia. ¿Ok? La ortocromasia es cuando ustedes tiñen un tejido y el tejido se va a teñir o va a captar el color que ustedes están esperando. ¿Ok? La metacromasia es cuando capta o cuando aparece otro color distinto al que ustedes están usando. Entonces, metacromasia, ¿qué cosa es? Un fenómeno tintorial de un tejido en el que las células que están examinando adquieren un color distinto al del tinte empleado, ¿no? A eso se llama metacromasia. Eso se da, por ejemplo, en las células cartilaginosas. Pueden aparecer, dice, de color rojizo después de haber sido teñidas con un tinte azul. La causa es una interacción entre las moléculas del tinte y los radicales ácidos de las células del tejido, ¿no? No les van a preguntar ni la causa, probablemente los ejemplos no, pero el concepto sí tienen que saberlo. ¿Qué es metacromasia? ¿Qué cosa es ortocromasia? ¿Ok? Acá se da un gráfico, un esquema de lo que es la metacromasia, ¿no es cierto? Normalmente la metacromasia lo que se produce es porque los sitios ácidos van a captar mucho la tinción básica que van a usar, cuando normalmente debe ser captado de una manera más tenue. Y por eso se da el fenómeno de la metacromasia. Muy bien, la pregunta 46 dice, ¿qué cosa es o qué es la metacromasia? Un tipo de célula de la epidermis, cuando con la coloración de hematoxilina y eosina aparecen estructuras coloreadas, coloreadas de rojo, cuando con ciertas impregnaciones argénticas aparecen estructuras coloreadas de verde, el intercambio de colores entre el núcleo y el citoplasma, cuando con ciertos colorantes azules algunas estructuras se colorean en rojo violáceo. ¿Cuál será? La E, ¿no es cierto? Cuando con ciertos colorantes azules algunas estructuras se colorean en rojo violáceo. Esa es la metacromasia. No se olviden de ese concepto. Muy bien, la siguiente pregunta dice, la muerte celular, programada de una forma ordenada y silenciosa, se le conoce como, ¿qué cosa? Apoptosis, ¿no es cierto? La apoptosis es la muerte celular silenciosa y programada, ¿no? Hay una teoría incluso que el fallo de la apoptosis va a producir los tumores, ¿no es cierto? En general, cuando existe una mutación dentro del organismo, el sistema de la apoptosis es el que elimina esa célula para evitar que se reproduzca. Ya habíamos visto qué cosa era la autólisis, ¿no es cierto? Es la autodigestión celular. La cariólisis y la cariorexis también ya hemos visto, ¿no? Es la destrucción del núcleo. La necrosis tiene, digamos, un final similar a la apoptosis. En ambos va a haber una destrucción celular, pero en la necrosis la destrucción celular no es ni programada, ni ordenada, ni silenciosa. En general, ¿cómo es en la apoptosis, ¿no? En la apoptosis, cuando empieza a haber la destrucción de la célula, se empieza a vacuolar. Los tejidos, cuando entran alguna de sus células en apoptosis, la misma célula empieza a morir, a autodigerirse, se empieza a vacuolar y los desechos de la célula terminan en vacuolas, que después son digeridas por los macrófagos. Por ende, no va a haber
ni inflamación y no va a haber ninguna lesión alrededor de la célula que muere. En cambio, en la necrosis, el tejido o la muerte de la célula es desordenada. Por ende, los desechos de esa muerte celular van a esparcirse alrededor de la célula y van a producir inflamación y muerte celular de las células adyacentes en muchos casos. Entonces, esa es la diferencia con la necrosis. Y normalmente la necrosis es patológica, ¿ok? La apoptosis es fisiológica. Muy bien. La 48 dice, en los mamíferos, muchas señales inducen apoptosis como el resultado de lesiones en, ¿qué cosa? Las mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, o las respuestas 1 y 3 son correctas. ¿Cuál creen? A ver, ¿se acuerdan? Cuando empezamos a hablar de los organelos celulares, hablamos de las mitocondrias, ¿no es cierto? Las mitocondrias tenían que recordar ustedes dos cosas. Uno, están involucradas en la respiración celular y en la formación de energía, ¿no es cierto? Y la otra es cuando había un cese de la función mitocondrial o cuando había lesiones a nivel mitocondrial, se producía o se empezaba a generar ¿qué cosa? La apoptosis, ¿no es cierto? Porque indefectiblemente, si hay una lesión mitocondrial o las mitocondrias dejan de funcionar en una célula, esa célula va a llegar a la muerte por falta de energía. Por ende, el mecanismo de la apoptosis se inicia. Entonces, ahí viene la respuesta. Dice, en los mamíferos muchas señales inducen apoptosis como resultado de lesiones en donde las mitocondrias. ¿Ok? Las mitocondrias. Muy bien.